Hola, no se imaginan toda la falta que me han hecho estos días en los que no nos hemos podido ver en el colegio. Ahora que ya todos nos leímos el libro del Principito, les voy a contar algo sobre su autor, Antoine de Saint-Exupéry, que, según Google, se pronuncia Antoine de Saint-Exupéry. él era francés. Nació en 1900 en Francia. 1900 es el inicio del siglo pasado, del siglo XX. Y murió en 1944. Hicieron cuentas, solo tenía 44 años cuando murió. Y esto fue porque él se dedicó a una profesión que era ser aviador, pero era no aviador cualquiera, sino que era un aviador de la guerra, del ejército francés, y le tocó participar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no crean que la guerra es algo maravilloso, así como jugar Free Fire todo el tiempo, no, la guerra es algo horrible. Si ahora estamos encerrados en las casas y sentimos a veces angustia o a veces miedo, imagínense que en la guerra usted debe estar encerrado todo el tiempo y además pensando que en cualquier momento le va a caer una bomba que va a destruir todo su barrio, toda su ciudad y que además hay hambre, que además su familia se debe dispersar porque muchos son reclutados para que se vayan a la guerra y ese reclutamiento no es que el que quiera, a veces es forzoso, los obligan. Y además también hay frío, hay mucho temor todo el tiempo porque están destruyendo todo, en la guerra todo se destruye. Y no crean que la guerra es algo del siglo pasado, ahora en este momento hay guerra, hay gente que está viviendo la guerra, eso es una cosa horrible. Y entonces este autor, Antoine de Saint-Exupéry, era un piloto de guerra en Francia. Imagínense que una vez él estaba en Francia, que queda en Europa, por acá, y en esa época Francia era un país imperial, creían que por ser europeos entonces podían dominar otros países de otros lugares del mundo, y Francia tenía muchas colonias en África. Y a él lo mandaron a una misión a África y se le averió la avioneta y cayó en el desierto del Sahara. Y así es como empieza el Principito, con un piloto que está perdido en el desierto del Sahara porque se le dañó el motor de su avioneta. Y entonces ahora les voy a contar lo que yo entiendo del Principito. Ustedes me mandaron unos resúmenes maravillosos, unos dibujos muy bonitos, pintados, hermosísimos, y entonces les voy a contar lo que yo pienso. Es algo así cortico. Acuérdense que el Principito viajó por 6 planetas antes de llegar a la Tierra. El primer planeta era el planeta donde había un rey solo, sin súbditos, sin nada. Y entonces ahí lo que nos quiere decir el autor, o lo que yo creo que nos quiere decir el autor, es que un gobernante solo es un absurdo, no tiene ningún sentido usted gobernar algo que no existe. Lo más importante siempre para todo gobierno es el pueblo que gobierna. Entonces es el pueblo el que elige a sus gobernantes y es el pueblo el que debe decidir cómo se comportan esos gobernantes, porque ya vieron que un gobernante solo en un planeta, pues eso se ve así como ridículo, ¿cierto? Después se va para un segundo planeta donde vive un hombre súper vanidoso que todo el tiempo es mirándose en el espejo y se cree pues el más lindo. Y ahí lo que nos dice es que la vanidad y muchas de las veces nosotros nos miramos y nos sentimos mal con nuestro físico, que porque tenemos esto, que porque no lo tenemos, pero no debemos aceptarnos a nosotros mismos, debemos aceptarnos y querernos tal y como somos. En el tercero ve a un borracho que bebe para olvidar que es borracho y entonces así permanece en un círculo vicioso horrible y lo que nos quiere mostrar acá es que todos esos excesos, todas esas cuestiones que se van a los vicios, a recurrir a sustancias para alterarnos, para mantenernos alejados de la realidad, tampoco están bien. No están bien porque entonces nos llevan a tener cosas que no son necesarias para nosotros. Podemos estar bien como estamos sin recurrir a vicios ni a nada. Otro elemento importante es cuando se va al quinto planeta, donde hay un farolero. Un farolero que apaga y prende el farol cada minuto, todo el tiempo. Entonces ahí lo que nos dice pues es como que a veces hay trabajos en los que nosotros necesitamos reflexionar, pensar para qué estamos haciendo eso, a quién le sirve el trabajo que yo estoy realizando. No solamente hacer las cosas mecánicas, sino pensar por qué estoy haciendo esto, esto para qué me sirve a mí, a qué le sirve a mi comunidad.
Y además al último planeta que él visita antes de ir a la Tierra, que es el sexto planeta, hay un geógrafo. Los geógrafos son los que hacen mapas, los que estudian geografía, los que hacen muchas cosas importantes, pero toda esa teoría es fundamental porque Darwin, el de la evolución, decía que sin teoría no hay observación. La teoría es fundamental para que nosotros podamos comprender el mundo, pero la teoría sola, sin la práctica, no tiene ningún sentido. Las cosas empiezan a tomar sentido o a tener sentido para todos cuando se llevan a la realidad. Por eso dicen que la práctica es el criterio de la verdad, cuando sabemos las cosas que estamos haciendo, si funcionan, si no. Si ustedes aprenden a sumar en la escuela y es para después poder sumar cosas en la vida real, para que eso tenga algún sentido, para que podamos comprender el mundo más allá de lo que normalmente vemos. Y entonces así son los 6 planetas que visita el Principito antes de llegar a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, él primero hace una crítica a los adultos. A veces los adultos somos seres como que mantenemos enredados en las cosas del día a día y no entendemos las cosas de los niños y de las niñas que tienen tantas ideas bonitas en la cabeza. Y por eso, entonces él dice que los adultos somos seres extraños, que no se nos olvidan cosas, y es porque este mundo en el que vivimos nos lleva a estar todo el tiempo trabajando, produciendo, pero no nos lleva a pensar o a reflexionar sobre la humanidad, sobre lo que es bueno, sobre la familia, sobre las personas que nos rodean, la importancia de la comunidad. Yo creo que ahora que todos estamos encerrados en las casitas, en una cuarentena, valoramos esas pequeñas cosas que antes no valorábamos, por ejemplo, jugar fútbol en el recreo, por ejemplo, salir a la calle, ir a visitar a alguien importante. Son cosas que antes las dábamos como que existían y ya, pero ahora que no las tenemos, entonces tenemos esa oportunidad de valorarlas. Por eso el Principito dijo muchas veces que no se ve bien, sino con el corazón, que lo esencial es invisible a los ojos, y es porque son esas cosas que antes no veíamos, como saludar a los amigos o a las amigas en el colegio. Eso nos parecía normal, pero ahora que no las tenemos, entonces son cosas muy importantes. Y en ese sentido también el Principito nos enseña la importancia de la responsabilidad con todo lo que nos rodea. Tenemos una responsabilidad con la humanidad, tenemos una responsabilidad con los otros. El individualismo es una cosa horrible. Lo más importante es pensar en las plantas. Miren que el Principito cuidaba a esa rosa, le ponía una cápsula para protegerla del viento, le regaba todos los días. Además, también limpiaba su planeta de los baobabs para impedir que ellos crecieran así desproporcionadamente y se cubriera todo el planeta. Entonces nos enseña también cómo debemos cuidar la naturaleza. La naturaleza es lo que nos da la vida, es lo que nos da el oxígeno, el agua, y todo eso debemos cuidarlo con mucha responsabilidad. Además, imagínense cuando el Principito conoció al zorro, él lo domesticó. Y una vez domesticamos algo, una vez establecemos una relación con algo, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, como con nuestras mascotas, los que tienen mascotas, como con la familia. Todo el tiempo tenemos la responsabilidad de cuidar lo que nos rodea. No podemos pensar solo yo. No, hay que pensar en todo como una humanidad, como un planeta que nos necesita, como algo en lo que todos estamos inmersos. Y ya, para finalizar, les digo que imagínense que ese aviador cayó en el desierto y estaba muy triste porque había perdido el motor de su avioneta, porque era una situación muy complicada para él, pero encontró al Principito. A veces cuando perdemos algo también encontramos cosas maravillosas. Ahora, por ejemplo, que perdimos esa posibilidad de ir al colegio, de salir a las calles, encontramos cosas maravillosas, nos encontramos con las familias, podemos hacer actividades que nos gustan, el ocio, y todo eso también es fundamental. Entonces, hasta acá les dejo el video sobre el autor del Principito y sobre el Principito. Les recomiendo mucho que estén juiciosos, que cuiden a sus familias, que intenten hacer cosas que normalmente no hacen en sus casas, ayuden en la casa todo el tiempo. Y les deseo lo mejor en estas vacaciones que empiezan a partir del día viernes 27 de marzo. Muchas gracias.